We think players will be turned off by experiencing a protagonist's loss, or confusion, or stupidity, or failure. That's something that seems true, but actually I don't think it is. In fact, I think it's winning all the time that seems fake. And we have to stop letting games protagonists get away with this. This kind of structural centrality, these assumptions about what it means to be a game's protagonist and have agency, can lead us to unwittingly reinforce unhelpful cultural and social norms. Even if a player can't directly affect something, if they can have an opinion or an emotional response or a reaction, for a game to allow them the space to have an opinion can be as powerful as allowing them to do something. If we want to breathe life into our NPCs, I think there kind of has to be something left over for them. Something that is just for them and not just in service of player, protagonist or plot. And that might mean telling the story in a slightly different way than you imagined. I recommend you start acting like the people around you. Cuando la saga Hitman volvió de entre los muertos, se trajo un montón de gente consigo. El anuncio de su regreso en el año 2015 abría una puerta a una realidad invisible, a un espacio de juego más allá de la idea de naciones, de justicia y de ética, pero también a un mundo lleno de capas y jerarquías, poblado de todo tipo de personas y detalles para hacer que se sintiese vivo. La esencia de los juegos como tal, no obstante, permanecía inalterada y aunque el paso del tiempo y los avances tecnológicos permitían ahora crear dioramas repletos de rutinas y conversaciones, el jugador seguía llegando a estos espacios solo para cumplir una serie de objetivos. En este nuevo Hitman seguiría siendo un agente libre entre una muchedumbre sujeta a normas más o menos complejas, con una ilusión de cotidianidad bien conseguida, pero que no dejaba de imponer el espectáculo de la muerte sobre el paisaje lento y tranquilo del día a día. El resultado fue un mundo del asesinato lleno de tensiones y contradicciones, hilado tanto por la promesa de destinos exóticos y monumentales como por un tejido intermedio íntimo e independiente. Lugares llenos de gente corriente por los que solo eres un turista. Toda esta gente corriente está hecha en Hitman de las personas que sobran, esas cuya existencia no está atada a una utilidad concreta para resolver las misiones, ni insertada en alguna de las narraciones con las que los desarrolladores intentan llenar el espacio de cosas que hacer. Aquí la gente alrededor está atrapada en el mecanismo de un reloj, atada a sus rutinas sin poder reaccionar a las fuerzas que las controlan, aunque caminen entre ellas y las tengan siempre al borde del desastre. Cada persona es una pieza en el tablero que según se den las circunstancias puede convertirse en una oportunidad o un obstáculo, pero que como conjunto componen un retrato increíble de escenas casi costumbristas. En Italia la gente pasea y toma el sol en la playa, en Estados Unidos hacen fiestas en los jardines traseros de sus casas, y en la India se reúnen para charlar y tomar el té sentado en las aceras. Pero tú, por tu lado, lo único que puedes hacer cuando llegas a estos lugares es buscar cuál de todas esas personas es tu objetivo y decidir cómo vas a matarla. Los otros en un juego como Hitman son lo que llamamos PNJ, que es la abreviatura de personaje no jugador, y son lo que le dan a este tipo de construcciones una mínima cualidad cósmica, como una pasta aglomerante que pone en marcha y sostiene esa sensación de vida que mencionaba al principio. No obstante, traerlos a estos escenarios debería ser como firmar un pacto en el que, a cambio, habría que darles lugares que les pertenezcan y los aten a ese cosmos, tanto para darles una mínima verosimilitud como para que no estén siempre a merced del poder del jugador. Lo que era antes un conjunto de entornos pequeños y cerrados, con calles vacías y la gente justa para componer un reto jugable, se ha convertido hoy en una red de rincones personales, de casas familiares y locales de trabajo que forman una capa doméstica que invita todo el rato a rascar en la superficie de los escenarios. Paseando por estos juegos dan ganas de pararse a mirar y a leer unas complejidades que, si al final solo están como telón de fondo o para que las utilices a tu antojo, pueden derivar en contextos de manipulación y abuso.
Y esto a la larga es tremendamente frustrante porque crea una distancia insalvable para que jugador y PNJs puedan entenderse y cuidarse, en favor de la servidumbre y la sumisión. Así que muchas veces la gente está ahí para que la utilices y casi nunca para que coexistas con ella. La construcción de coexistencias en el videojuego implica crear límites a la interacción invasiva para descentralizar la presencia del jugador. Relacionarse de igual a igual con los PNJs es una de las maneras más directas y potentes de canalizar las herramientas necesarias para hablar hacia contextos complejos y dejar que los representados tengan voz propia. Un caso paradigmático de esto es la saga Yakuza, en la que los cohabitantes tienen la capacidad de interrumpirte para pedirte ayuda, en vez de estar simplemente esperando a que te intereses por ello. Y como en muchas ocasiones sus problemas son consecuencias de tus acciones en el mundo, asistirles sirve para enmendar la intrusión y para conectarte con lo local y con los asuntos del barrio. Además, cuando los juegos recortan las fantasías de poder y el espectáculo en favor del tiempo lento, de la conversación y los cuidados, el espectro de los mismos PNJs puede abrirse para abarcar una gran diversidad de compañías. No importa si es un viaje coral a través de la Ruta 0 de Kentucky llena de fantasmas y olvidados, un atardecer compartido con los pollos y los árboles de Proteus, o un baile con ballenas y rorcuales en Apsu. Porque lo que trasciende siempre es la misma cosa, que hemos llegado a estos mundos para existir en compañía. Eva Sid daba algunas de las claves de este gesto en un texto sobre The Last Guardian en su Patreon, diciendo que para dispensar cuidados en un videojuego necesitamos dos cosas fundamentalmente: un sistema de juego que posibilite esas acciones y que la persona o el animal depositario de los cuidados esté representado de manera que nos importe. Y para lograr algo así es también necesario crecer en un doble sentido. Hace falta abandonar la concepción del jugador como alguien que tiene el control absoluto del mundo para pasar a convertirlo en una figura vulnerable e influenciable por los demás. En The Last Guardian esto aparece en la manera íntima en que te relacionas con Trico, en cómo la obra siempre le da margen para desobedecer y ser quien juega contigo. Pero también es algo que puede expresarse hacia afuera y de manera colectiva, como en la miseria compartida con la gente de Night in the Woods, en la codependencia entre la abuela, las cabras y la tierra abandonada de The Stillness of the Wind, o en el ensayo jugable sobre la influencia que es el Kids de Michael Frey y Mario von Rickenbach. Jugar coexistiendo es un paseo por las vidas ajenas que deja un rastro de recuerdos compartidos, pero también una colección de momentos en los que el mundo de los otros se abre cuando siente complicidad y se cierra en banda cuando cree que lo estamos invadiendo. Y es también encontrar una especie de resonancia con los personajes que nos salen al paso, algo que nos ate a sus vidas y que deje marca. Les demostraré que puede hacerse. Me comprometo a dar la vuelta al mundo en 80 días. Eso es imposible, señor. 80 Days es probablemente el mejor ejemplo de cómo implementar todas estas ideas en un videojuego. Esta remediación en clave steampunk de la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne enfrenta al jugador a una época de entreguerras y colonias llenas de aristas. La primera de ellas es la propia premisa de ponerte en la piel de Passepartout, sirviente de un Phileas Fogg que deja de ser protagonista para convertirse ahora en tu acompañante y una carga. Y a partir de ahí tu situación queda siempre a merced de todo tipo de tensiones, desde las que implican estar al servicio de este señor flemático y distante con el mundo que le rodea, hasta las que surgen de ser un francés blanco viajando por regiones del planeta asoladas por toda clase de conflictos. El territorio y su gente reaccionan de maneras muy diversas cuando intentas meterte en sus realidades, a veces con curiosidad, otras con simple indiferencia y muchas con absoluto recelo. Siempre hay una postura y una barrera infranqueable porque simplemente estás de paso, y por mucha preocupación que te empeñes en expresar, al día siguiente habrás desaparecido para seguir con tu camino de vuelta a Londres. And add nuance. Pray your seas. Don't
give your NPC the most obvious opinion you think they would have. In some cases, you might need to do research to discover the stereotype that you need to avoid. Do this, it will be worth it. La escritora de 80 Days, Meg Giant, explicó en una charla para la GDC cuáles fueron los cimientos en los que asentó la independencia de su espacio de juego. Para deconstruir la noción de protagonismo y dar agencia a los PNJ, Giant se propuso disminuir la capacidad de actuación del jugador para relegarlo al espacio de la observación y de la opinión, y buscando un tipo de distancia diferente que no utilizara a las víctimas como algo que salvar o lamentar, sino que las tuviese en consideración y respeto, escribió unos personajes que reaccionan a la autoridad y motivos de tu Passepartout, y que suelen verlo como parte del problema y muy pocas veces como parte de la solución. En 80 Days casi siempre te ves envuelto en los eventos que hay repartidos por las muchísimas rutas posibles del viaje, y muy pocas veces tienes la capacidad de provocarlos por ti misma. Lo que obtienes gracias a esta manipulación de la jerarquía es un cambio en la manera de expresarte y continuarte con la gente de alrededor. Cada vez que llegas a un destino puedes servirte de las ramificaciones que van saliendo en la narración para configurar tu encaje en el mundo, a base de elegir qué ves, qué oyes y qué dices. Si pasas por Moscú, puedes ver una ciudad próspera y embellecida por las políticas del zar, o un lugar en el que la sombra de la disidencia se oculta tras cada esquina. En la ciudad andante de Agra puedes pasar el rato en la cubierta noble o meterte en las tripas de la máquina, por donde viven las clases bajas. Y al tocar el puerto en Yokohama puedes oír una variedad de tipos de inglés o una mezcla de culturas muy variada. Y aunque ninguna de estas acciones tiene efecto directo en un viaje que siempre va a seguir adelante, pase lo que pase, el pozo que van dejando las decisiones va sedimentando poco a poco tu identidad. Porque esta tensión en 80 Days está encajada en un contexto opresivo y lleno de grises que nunca llega a darte la posibilidad de cambiarlo. Simple y llanamente porque, por muy buenas que puedan ser tus intenciones, el solo hecho de intentarlo ya supondría una intrusión enorme, por no hablar de que en la gran mayoría de casos ni siquiera tendrías la capacidad de lograrlo. Y esto es realmente liberador, porque cuando se deja atrás la imposición de protagonismo, todo el espacio que queda puede utilizarse para explorar y poner en duda tu individualidad mientras juegas. Y la experiencia, por tanto, pasa de estructurarse con objetivos y recompensas a hacerlo en torno al diálogo con lo que hay al otro lado de la pantalla, dejando que sean los que lo habitan los que tengan la potestad de hacer, de decir y de ser, sin que la última palabra sea siempre y por definición la tuya. Hey, I'm sorry, but I need you to leave, okay? Creo que al final todo es cuestión de reglas y decisiones, de la manera en que una autora dibuja el marco de lo que puede y no puede hacerse en un videojuego, y de los lugares por los que éste se abre y se cierra para moldear sus límites, para elegir cómo nos habla. Porque el acto de influir en un mundo de juego solo puede tener verdadero calado y trascendencia si éste tiene cierta capacidad de decisión sobre si se deja o no influir, si quiere acercarse o adoptar una actitud de desconfianza. Aquellos pollos de Proteus con los que puedes compartir un atardecer siempre salen corriendo si te acercas demasiado. El trauma ecológico de Night in the Woods es irreparable y el camino de su gente es el de navegar junto a sus consecuencias. Y Talma y sus cabras y su tierra van a morirse al final de Stillness of the Wind, hagas lo que hagas, abandonadas y enterradas bajo una montaña de polvo. Nuestro paso por todos estos juegos, como el viaje de Passepartout en 80 Days, no es para intervenir y modificar la realidad de los otros, sino el de atestiguar que existieron y que existimos con ellos. Que hablamos y compartimos un pedacito de vida del que nos llevamos la experiencia y el recuerdo. Por ello, de todo este discurso del videojuego como coexistencia, puede sacarse una noción de ecología de la agencia, un reparto de ese mismo poder que tan habitualmente ha sido puesto exclusivamente en manos de los jugadores, y una rendija abierta a construir dinámicas de vulnerabilidad en la que estos pasen de afectar a ser afectados por los mundos infinitos del medio. Con los protagonistas descentralizados y apartados a sus propios rincones dentro de la suma de todos los demás rincones, los coexistentes pueden servir a algo más que la diversión o al fondo de las imágenes, y en el proceso, convertirnos en una pieza más de su mundo, para sentir que estamos rodeados de vida y de auténtica complejidad. Porque lo contrario es seguir anulándolo, ya sea mediante el mismo silencio, el mismo abuso o la misma muerte de siempre. Seguir jugando con un montón de gente alrededor, como si estuviéramos solos.